Hola, hola, gente linda, ¿cómo están? Dios les bendiga, yo de nuevo por aquí. Para los que no me conocen y entran por primera vez a mi canal, yo soy Marimilce Bisot y estas son mis anécdotas. Y en esta oportunidad quiero contarles acerca de que mi papá era San Nicolás. Sí, señores, ¿qué les parece? Mi papá era San Nicolás. Resulta que cuando yo tenía como 7 u 8 años, mi prima y yo, Bracy, si estás viendo este video, un besito para ti, prima, te amo, eres mi hermana, lo sabes. Y bueno, Bracy y yo éramos muy tremendas y andábamos investigando quién era el San Nicolás que llegaba a la urbanización cargado de juguetes para todos los niños. Y empezamos a investigar porque se nos parecía un poco ese señor de barba, de sombrero, vestido de rojo, que decía ¡jo, jo, jo! ¡Llegó San Nicolás! Se me parecía mucho a mi papá, su voz. Y yo le dije a Bracy, vamos a investigar. Así que el día que llegaba San Nicolás, mi mami nos dijo, vayan a esperar a San Nicolás afuera, vayan con los niños. Y yo, sospechoso, ¿no? Entonces mi prima y yo nos fuimos por la parte de atrás, porque yo vivía en un edificio, pero en planta baja. Y Bracy y yo nos fuimos por la parte de atrás, nos escurrimos y abrimos la ventana del cuarto de mi mamá y de mi papá, una esquinita, y vimos cuando mi papá estaba ya disfrazado de San Nicolás y de pronto vimos a San Nicolás quitarse la barba para darle un beso a mi mamá. ¡Lo descubrimos! Era mi papá. Perdón, discúlpenme, pero tal vez muchos no lo saben, mi papá falleció el 7 de noviembre de este año. Mi papá falleció este año, en el 2024, el 7 de noviembre. Falleció de un problema cardíaco, una cardiopatía que le produjo un problema renal, hepático, etc. Y bueno, lamentablemente tuvimos que despedirlo para que él descansara en el Señor. Y bueno, descubrir que mi papá era San Nicolás para mí fue una experiencia increíble, increíble. Pero yo pensaba que mi papá no era un hombre que se disfrazaba de San Nicolás, sino que yo pensaba que mi papá era San Nicolás. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante ser la hija de Santa Claus! Y yo decía, mi papá es el que compra los regalos de los niños. Y yo, ya va, compra los regalos de los niños. Yo tenía una amiga, no voy a decir su nombre. Su papá era militar, ganaba mucho dinero en esa época. Y ella siempre recibía como 7 regalos. Y por lo menos 2 Barbies, que era un regalo muy costoso en esa época. Creo que todavía lo sigue siendo. El caso es que ella recibía muchos regalos. Eso era, cada rato sacaban, fulanita, fulanita. Y yo decía, pero mi papá sí le da regalos a esa niña. Y a mí, que soy su hija, me da uno solo, cuando mucho 2. Yo no estaba molesta por mis regalos, porque mis regalos eran geniales. Mis papás siempre me daban regalos geniales. A mí, a mi hermana, a mi hermano. Siempre nos daban regalos geniales. De hecho, yo recibía muchos regalos durante la Navidad. El 24, el 25, el 31, el 6 de Reyes, en fin. Porque mi papá era entrenador de esgrima y él siempre recibía juguetes por parte del IND, Instituto Nacional de Deportes. Y además, pues él ganaba bien, mi mamá también era profesional, los dos ganaban muy bien y nos compraban buenos regalos. Así que yo no estaba molesta por mis regalos. Yo era un poco contrariada el por qué yo recibía 1 o 2 regalos de San Nicolás, que era mi papá, y mi amiguita recibía 7 regalos. Eso para mí era, me explota la cabeza. Y luego es que un día llega un vecino que era conserje del edificio, una persona muy humilde, económicamente hablando, llega a pedirle el favor a mi papá. Él primero habla con mi mamá. Le dice, mira, yo puedo hablar con el señor Félix para ver si él puede disfrazarse de San Nicolás y darle el regalo a mi hijo. Y yo empecé a escuchar toda la conversación, a ver todo lo que estaba sucediendo. Y mi mami le dice, mira, Félix está malito, está acostado, tiene fiebre, no se siente bien. Ya había pasado la Navidad, era como 26 de diciembre. Y él dice, ay, lo que pasa es que yo no tuve para comprar el regalo antes y bueno, mi hijo se quedó sin recibirlo de San Nicolás. Entonces, ay, él no podrá disfrazarse un momentico. Mi papá escuchó la situación, él sale del cuarto. Entonces, a todas estas, mi papi
le dijo que sí. Y se disfrazó, salió con el juguete que le había dado el señor y le hizo toda la cuestión de San Nicolás al niño. Y llegó San Nicolás y le entregó el regalo y la cosa. El niño estaba muy feliz, muy contento, aunque yo lo veía un poquito como asustado a la vez. Yo creo que nunca había visto a Santa Claus. Muchos niños le temen a San Nicolás. Bueno, el caso es que, ¡qué felicidad! Yo era la hija de Santa Claus. Pero ahí fue que me di cuenta que mi papá no compraba los juguetes, sino que él los recibía de los papás de los niños y se los entregaba a los niños. Ahí fue que entendí que eran los papás de mi amiga los que le compraban los juguetes y que mi papá compraba mis juguetes. Y luego después me entero que San Nicolás no existe y que mi papá simplemente se disfrazaba de un personaje ficticio que inventó la humanidad y que en realidad no existe. Pero sí era mi papá. Mi papá era San Nicolás y para mí era muy emocionante que ese viejito tan bello que lastimosamente falleció este año, mi papá hacía todas las cosas maravillosas que él podía hacer para vernos felices, a mis hermanos y a mí. Mi papá llegó a ser despedido de trabajos porque no lo dejaban llevar a mi hermano. Mi papá tuvo que renunciar a muchas cosas por amor a sus hijos. Y mi papá nunca nos pegaba, nunca nos maltrataba. Él siempre nos daba palabras muy sabias cuando quería regañarnos, cuando nos quería instruir. Pero mi papá, él se expresaba de una forma tan linda, tan bonita, tan educado, tan rebuscado con sus palabras. Cada vez que él abría la boca, decía cosas tan maravillosas que la gente quedaba extasiada escuchando los relatos que él contaba, por sus palabras elocuentes, por su léxico tan extraordinario. Y yo agradezco a Dios por haberme regalado un papá. Hoy en día que ya no lo tengo, les confieso que comprendo a esas personas que no tuvieron un papá, porque ahora yo veo las fotos de las personas con sus papás y me da tanto sentimiento no tener el mío y me siento huérfana porque mi papá ya no está. Pero a la vez le doy gracias a Dios porque Dios nunca nos dejará huérfanos. La palabra de Dios dice lo siguiente. Disculpen mi lloradera, sí, ya me limpié. Miren, la palabra del Señor dice en Salmos capítulo 27 versículo 10. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y esto es una palabra de esperanza para aquellos que hemos perdido a algún ser amado, sea papá o mamá o ambos, porque Dios nos recogerá. Significa que Dios es nuestro Padre y nuestra Madre. Así que si tú creciste sin un papá o sin una mamá, yo quiero que sepas en esta hora, en este día, que Dios es tu papá, Dios es tu mamá. Regocíjate en Dios, refúgiate en Dios, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y hoy en día que yo he perdido a mi padre, a mi papá terrenal, un papá maravilloso que Dios me regaló, porque mi papá fue maravilloso, un ser demasiado especial. Los que lo conocieron lo saben. Mi papi fue muy especial, un ser muy noble. Me enseñó tantas cosas, y le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de estar con él hasta el final, de poderle devolver un poquito lo que él me dio desde que era niña. Mi papá en su lecho de muerte, ya enfermo en el hospital, usaba pañales y yo tenía que limpiarlo. Y mi papi un día me dijo: hija, gracias por todo lo que haces por mí. Y yo le dije: papi, es solo un poquito de todo lo que tú hiciste por mí. En realidad tú te lo ganaste. Porque cuántas veces no llegaba yo de la playa con ellos, con mis papás, y mi papá sacaba una crema fría de la nevera y me la aplicaba en la espalda suavemente para que yo aliviara las quemaduras del sol producto de la playa. Por mencionar algunas cosas, las veces que mi papá me cargó desde el carro hasta la casa porque yo llegaba dormida. Yo tenía 10 años, era ya una mujer sota, grandotota, y mi papá ya no podía ni conmigo, y aún así él me cargaba. Ya hasta los 10 años me cargó.
y, y a veces yo me hacía la dormida para que él me cargara. Y mi papi me cargaba, me llevaba a la cama. Cuando mi mamá tenía que trabajar, mi papá nos cocinaba, nos llevaba, nos buscaba en la escuela. Mi papá era un hombre maravilloso, fue un hombre maravilloso. Y perder un hombre como él no es fácil, no es fácil, pero Dios nos da la fortaleza. Nos ha hecho tan fuerte en medio de este dolor tan grande. Y yo agradezco tanto a Dios que en un momento en que me siento huérfana, a pesar de la edad que tengo, me siento huérfana de padre. Y de verdad es maravilloso saber que cuento con Dios, que me alivia el dolor y que nos da la fuerza para seguir adelante. Y no solo para seguir adelante, sino para comprender que no es un adiós, sino un hasta luego. Porque mi papá, que era San Nicolás, sé que lo volveré a ver, nos volveremos a encontrar, como dice la Biblia. Ahí estaremos reunidos cuando suene la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y yo sé que mi papi estará allí resucitando con aquellos que lo aceptaron como su salvador personal. Y la invitación a que yo te hago este día es que si creciste sin papá o sin mamá, o has perdido un papá o una mamá, que te refugies en Dios y que sepas que hay una esperanza y una promesa de volvernos a encontrar con ellos. Hasta aquí mi anécdota de hoy. Espero les haya gustado. Si les agradó, por favor denme manita arriba, suscríbanse a mi canal, porque esto me ayuda para yo seguir adelante con estas maravillosas historias de mi vida. Que Dios les bendiga. Chao.